Ellos dirán que el fracaso te alcanzó, tal vez. Ellos dirán que el fracaso te alcanzó, tal vez. Así que esta mañana queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos han estado siguiendo a través de nuestra página por Facebook, a través de nuestra página por www.dimension7.tv. Bienvenidos. También a todas las mujeres que conquistan, a todo ese ejército de mujeres que nos sigue de muchas naciones. Hoy bendecimos tu vida, mujer, allá donde estás, en Chile, en Perú, en Ecuador, Costa Rica, Panamá, México, Nueva York, Canadá, Miami, cualquiera de los países que nos esté sintonizando. Declaramos una apertura profética, declaramos que el altar de Elías llega a tu casa en esta mañana y que se levanta con una unción de unidad ahí donde tú te encuentras, primeramente uniéndote a ti con el Señor y ordenando dentro de ti pensamientos, ordenando tus sentimientos, ordenando todo dentro de ti para que puedas tener la capacidad de unir a todos los que están alrededor de ti. Y pues esta mañana vamos a elevar una oración y quiero que tú me acompañes dando gracias al Señor por este día. Gracias, amado Dios, sabiendo que tú nos escuchas siempre, sabiendo que tus oídos están atentos a este lugar y sabiendo que tus ojos nos miran, nos observan todo el tiempo y que están atentos a nosotros. Hoy declaramos, Señor, que somos necesitados tuyos. Y hoy en este programa venimos a rendirnos delante de ti, pidiéndote por favor, Señor, que tú te manifiestes en tus 5 unciones. Manifiéstate, Señor, con esas 5 alas para cubrir mi vida, para cubrir este programa, para que podamos viajar a las naciones, Señor, y desde ya te agradezco, porque tú tomes el control, Señor, de cada palabra, del sonido, de todo, Señor, porque todo está bajo tu mano, bajo tu cobertura. Agradezco cada país que nos sintoniza y te pido, Señor, que esta palabra cumpla su propósito por el cual fue enviado de tu boca y que no caiga a tierra la palabra. Y que hoy, Señor, como ciudad de David, queremos darte gloria, queremos darte honra y eres bienvenido a este programa. Gracias, amado Dios. Amén. Quiero que iniciemos en este altar de Elías, en este momento que tenemos para estar a solas con Dios, para platicar de las verdades bíblicas. Yo quisiera que tú me acompañes al libro de Crónicas, a Primera de Crónicas 3, y podamos ver algo de lo que hoy vamos a compartir bajo la luz de la palabra. Dice la palabra, Primera de Crónicas 3, del 1 al 5. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón, el primogénito de Ahinoam, Jezreelita, el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel,
El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Aquí podemos ver en estos 5 versículos que mencionan varios de los hijos de David, del rey David, del dulce cantor de Israel, y mencionan el nombre de sus hijos específicamente con un propósito. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos las genealogías, no es casualidad, ni es para que nos aburramos, que dejaron todos los nombres y que dejaron la genealogía, que es hijo de tal, porque a la vez fue hija de tal, que a la vez fue hija del rey tal. Eso lo dejó el Señor establecido para todos aquellos que amamos estudiar la palabra y que nos introduzcamos, que vayamos a inquirir en la palabra y que veamos cómo en este pedazo de genealogía hay tanto que sacarle a la palabra. Aquí podemos ver, David es el rey de Israel en este momento, pero es un tipo de Cristo, como rey, como profeta. Y podemos ver también que hubieron varias esposas con las que David estuvo. Esto no nos indica que hoy cualquier varón que nos esté viendo diga, entonces sí es bíblico que yo pueda casarme 2, 3, 4, 5. No, estamos tomando una figura de la palabra que David tuvo 7 esposas. David se casó 7 veces y con cada una tuvo varios hijos. Entonces podemos ver aquí cómo las esposas de David representan a los vencedores de cada una de las iglesias del Apocalipsis y cómo los nombres de ellas significan, no es cualquier cosa el nombre de alguien. Tenemos que, por eso cada vez que estudias la Biblia, tienes que enfocarte y ver qué es lo que estás estudiando, qué personajes aparecen, qué significan los personajes, quiénes rodeaban a esos personajes y el significado de los que los rodeaban, porque ahí encontrarás perlas escondidas, encontrarás misterios, encontrarás revelaciones ocultas que tiene la Biblia. Y vemos que David, en cada una de las esposas que se casó, tiene características, cada esposa tiene un significado, lo cual habla de una cierta característica y que habla también, si son 7, es el número perfecto, habla también de los 7 espíritus de Jehová. Y hablamos de que hay 7 iglesias en el Apocalipsis. Todas representan a los vencedores. Todos nosotros tendríamos que tener las características de las 7 esposas de David, que es figura de Cristo. O sea, lo que le va a llamar la atención a Cristo para casarse con nosotros es que tiene que ver características de las esposas que Él buscó aquí en la tierra. Y son 7. Entonces vamos a ir viendo una por una cada una de las esposas. Y los hermanos acá de Ciudad de David, quisiera que tuvieran ahí su micrófono listo, porque me van a ir ayudando con las escrituras. Y si tienen algún comentario, algo para enriquecer el tema, lo vamos a agradecer, porque el altar de Elías de eso se trata, de que no el protagonista sea una persona, hombre o mujer. El protagonista aquí es Jesucristo. Entonces en esta mañana vamos a ir con la primera esposa que tuvo el rey David, que era Ahinoam. Ahinoam tiene un significado. Aquí aparece como la primera. En el capítulo 3 de Primera de Crónicas dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito. ¿De quién? ¿Quién fue la esposa? Ahinoam Jezreelita. Paremos aquí. Ella fue la primera esposa de David. De ella le vino el primogénito a David, que se llamaba Amnón. Pero vamos a enfocarnos hoy en ella. El nombre Ahinoam significa hermano deleitoso o hermana de grada. Veamos qué importante es tomar esto en cuenta. Hermano deleitoso o hermana de grada. Para tener comunión con Dios debe existir un deleite entre Dios y el hombre. Y por eso una de las características que David vio en Ahinoam era el deleite que esta mujer tenía con su Dios. Cuando Jesucristo venga y mire el deleite que tú tienes todos los días, no estoy hablando de congregarte, aunque es algo que tenemos que hacer,
Tenemos que congregarnos online como lo estás haciendo en este momento, o congregarte físicamente en un lugar donde tengas una cobertura. Pero tienes que congregarte. Pero además de congregarte, el Señor Jesús va a ver en ti el deleite que tú tengas por Él. No el que Él trae, Él ya trae un deleite por nosotros. Él va a ver el deleite que ella, la esposa, sea hombre o mujer, pero el deleite que tenga en su alma la persona, lo va a empezar a atraer porque te deleitas en Él. Una de las características de Ahinoam era deleite, así de sencillo. Si para ti es un deleite el buscar su rostro todos los días, para ti es un deleite ir a la palabra, para ti es un deleite adorarle, buscar alabanzas, mantenerte en contacto con Él, para ti es un deleite el ir y congregarte, es un deleite tener a los hermanos a la par, es un deleite el orar y el clamar, aún las pruebas le van a parecer un deleite a aquella que va a empezar a ser atraída a los ojos del amado. Si la persona que empieza a congregarse no ha encontrado deleite en lo que hace, no es no está entre la pasarela de las que él voltea a ver para que sean su esposa. Lo primero que va a ver él es, ella se deleita en mí, porque un esposo o alguien que va a casarse con una mujer, lo primero que mira es cómo se deleita cuando yo la vengo a ver, cómo se deleita, cómo ella me espera, cómo ella con ansia se viste, se baña, y ella, si quedamos de salir a un lugar, cómo ella tiene deleite en esperarme y en estar lista, solo porque yo voy a llegar. Eso al hombre le da mucho que hablar de la mujer con la que se va a casar. Que no solo venga él y él se deleite y él se deleite y él dé y dé y dé, que él también vea cómo ella se esfuerza y que para ella sea un placer y un deleite su amado. O sea, así que Ahinoam dentro de nosotros tiene que producir ese deleite, un sabor, algo que te sepa a miel, algo que tenga un sabor delicioso. Cuando tú encuentras deleite en algo, si encuentras deleite en tu trabajo, en el deporte, en lo que tú hagas, eso a ti te va a parecer tan delicioso que puedes pasar horas haciendo la misma cosa y no te va a aburrir y no te importa si te dan o no te dan salario, porque para ti es deleite, es una pasión. Hay personas que pueden pasarse horas extras, horas de su trabajo y no están esperando el pago, aunque se los dan por justicia, pero aman lo que hacen. Termina la hora de trabajo y no salen corriendo porque están diciendo, ahorita que a todos se van, voy a poder trabajar en esto, voy a poder investigar lo otro, voy a poner música, voy a jalar mi cafecito, voy a jalar mi panito y voy a sentarme cómodo aquí en mi oficina, que es mi deleite. Esas actitudes las mira el Señor cuando tú vas y buscas en la palabra todas las madrugadas, todas las noches, cuando tú tienes el deleite de oír una alabanza y de pensar en la danza que vas a crear, de pensar en qué vestido vas a usar, de pensar el domingo, voy a comprar esta blusa, pero es para ponérmela el domingo para ir a la iglesia. Es deleite, son cosas pequeñas que hacen que el Señor voltee a verte y que te empiece a desear. Él empieza a sentir el deleite que tú sientes por él. Y ella producía eso en David. Fue su primera esposa. Fue lo primero que él volteó a ver en alguien, fue, ella se deleita en mí. Y como ella se deleita en mí, yo me deleito en ella. Y es algo mutuo. Pero también me llama la atención que Ahinoam no solo significa hermano deleitoso, también significa hermana de grada. Cuando hablamos de grada, me gustaría mucho que me buscaran Amós 3:3. Si lo encuentran ahí rapidito, vamos a ver el libro de Amós, del profeta Amós. Hermana de grada. También esto significa Ahinoam. Qué rico es deleitarse en nuestro amado Dios, qué rico es saber que Él sabe que nos deleitamos. ¿Ya lo tienes tú? ¿Sí? 3:3. Amén.
Aquí explica que para caminar dos juntos tienen que estar de acuerdo. Hermana de grada. Esto significa bajar las gradas. Significa el hombre debe humillarse para ser exaltado. Subir las gradas significa ser exaltado. Pero Ahinoam representa a los vencedores de la iglesia de Éfeso. Para que vayamos alineados a las 7 iglesias del Apocalipsis, Ahinoam, la primera esposa de David, que significa hermano deleitoso o hermana de grada, nos habla del deleite con el Señor y de la humillación que vamos a tener que pasar de la mano con el Señor o con el hermano que el Señor ponga a la par. Por eso dice hermana de grada. ¿Por qué? Porque me hace bajar, me hace humillarme con alguien, pero también me hace subir las gradas, que significa exaltación. Va de la mano con, representa a los que vencieron de la iglesia de Éfeso. Me gustaría que me ayuden con Apocalipsis 2, del 1 al 7. Ellos agradan al Señor por caminar en el primer amor. Entonces vemos cómo el Señor va a querer casarse contigo, no solo porque estés ahí en una iglesia sentada diciendo amén. No, Él va a llamarle la atención, se va a voltear a verte cuando te mire actitudes de Ahinoam, cuando te mire que has vencido como la iglesia de Éfeso. Si ya lo tienen, Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Hasta el 7. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Amén. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Amén. Aquí podemos ver cómo la primera esposa de David representa a los vencedores de la iglesia de Éfeso. Aquellos que pudieron estar tan llenos del deleite en Dios, aquellos que pudieron ser hermanos de grada, que pudieron bajar de la mano y humillarse para que también sean exaltados de la mano. Si te han humillado con un hermano o juntamente con tu esposo, con un hijo, con alguien que te hayan humillado, yo quiero decirte que bíblicamente, si te han hecho bajar las gradas o humillarte con esa persona, te van a hacer subir las mismas gradas con esa persona para exaltarte. Porque eso significa también hermano de grada, saber humillarse y saber recibir exaltación también. No con cualquiera vamos a recibir exaltación, sino con aquel que se supo humillar a la par de nosotros. Y la iglesia de Éfeso nos habla de eso, nos habla del primer amor, de que ellos ya han sido probados, de que tienen obras, arduo trabajo, paciencia, no pueden soportar a los malos, pero esta iglesia llega a vencer y a conquistar regresando a su primer amor. Por eso significa hermano deleitoso. ¿Por qué? La iglesia que se va a casar con el Señor, la primera característica es estar en su primer amor, haber recibido humillación, pero también viene tu exaltación. Lo primero es saber estar en el primer amor, saber estar ardiendo de amor por Él, saber que el deleite tuyo no son tus papás, no es tu esposo, no es tu esposa, no es ni tu iglesia, no es tu ministerio. Tu deleite se llama Jesucristo. Tu deleite no es lo que para los demás es un deleite. Tu deleite es Jesucristo mismo. Si tú encuentras hoy el deleite, si tú te saboreas, si tu paladar se saborea con la miel, si tú te chupas los dedos, como se dice acá en Guatemala cuando algo nos gusta mucho, con el Señor, ya la hiciste. Eso significa que estás viviendo en tu primer amor,
que tienes a Ahinoam dentro de ti y que has sido vencedor en medio de la noche, como la iglesia de Éfeso, que llegó a su primer amor. Muchos solo se conforman con el arduo trabajo, con servir tiempo completo en la iglesia, con estar todos los días ahí, con estar en el altar y con hacer miles de cosas, pero no tienen su primer amor, no tienen un deleite con lo que hacen, no te brillan los ojos con lo que tú haces, sino que a veces están esperando un salario o un pago por lo que hacen, y eso no es tener deleite, es tener un compromiso pero con condición. Y todavía no ha llegado al nivel del primer amor. Esta mujer dejó a David con la boca abierta porque ella se deleitaba en el rey. Si tú te aprendes hoy a deleitar y a llegar tu nivel de amor al nivel del primer amor, al nivel ágape que nos tira 1 Corintios 13, ya la hiciste, porque vas a hacer que el rey David te voltee a ver y diga, ella se sabe deleitar, él se sabe deleitar en mí, y eso va a producir algo dentro de él que te ponga como en la lista de los que se casan con él. Fue la primera esposa del rey David. Vamos a ver la segunda esposa, Abigail. Abigail fue la segunda esposa del rey David. Abigail significa el padre se regocija o padre de gozo. Cuando el creyente sale victorioso de una prueba, la alabanza le pertenece a Dios porque el Padre se regocija. Cuando nosotros tenemos a Abigail dentro de nosotros, y no estoy hablando solo de mujeres, un hombre puede también tener características de Abigail. ¿Qué hacía Abigail? Abigail sabía interceder en medio de la prueba. Abigail pudo aguantar a un hombre que la Biblia dice que su nombre significaba estúpido, que era Nabal. En unas versiones dice insensato y en una versión dice estúpido. Ella tuvo tal nivel de oración, tal nivel de intercesión, tal olor a incienso, que con el aroma de ella misma se mantenía firme. Ella no esperaba ser feliz porque estuviera casada con un pastor, porque Nabal era un pastor. Nabal, cuando tú lees la Biblia, en la historia de Abigail y Nabal, vemos que Nabal salía al campo porque tenía ovejas y las trasquilaba, no las esquilaba, las trasquilaba y salía al campo a hacerlo, o sea que él era un pastor mundano, que lo que hacía era golpear a las ovejas como con la idea de que la iglesia no era del Señor, sino la iglesia le pertenecía a él y él podía hacer lo que él quería con las ovejas. Y ella, la esposa de un pastor, de un nivel de intercesión que su nombre significa el Padre se regocija o Padre de gozo. Ella le sacaba risas al Padre, sabiendo el Padre que vivía con alguien que no se le podía hablar, porque cuando Abigail menciona acerca de su esposo decía, a él nadie le puede hablar, a Nabal no se le podía hablar. Entonces Abigail no se frustró. Abigail lo que hizo fue entablar una relación con el Señor, y el Señor en su secreto le enseñó lugares cortos. ¿Cómo se llaman esos lugares para salir al encuentro? Atajos. A todas las Abigailes el Señor les enseña atajos. No tienes que ir a dar la gran vuelta para llegar a mi presencia. Cierra los ojos y ya estás ahí. A veces ni tienes que cerrarlos. Entra a un lugar y ya estás ahí. ¿Por qué? Porque te tocó vivir con un Nabal. Entonces tu recompensa ha sido tener atajos. Tal vez hay hermanas que necesitan cerrar los ojos y temblar y sudar y hablar y gritar en lenguas para sentir un poquito de presencia. Pero ella no. Ella únicamente vivía en la presencia del Señor, porque Él le enseñaba atajos, y si le enseñaba atajos significa que jugaba con ella. Yo no le voy a enseñar atajos a una persona muy seria y muy frustrada. Yo voy a jugar con un niño. Si yo voy a un bosque, yo le digo, por aquí es más fácil, aquí resbaladitos, aquí no sé cómo. Si habían atajos era porque el padre y ella tenían una relación de niña con su papá. Y nombre de ella significa padre de gozo. Ella le producía risas al padre. A saber qué hacía esa mujer, pero esa mujer le sacaba risas al padre en medio de lo que ella estaba viviendo. Que cualquiera de nosotros nos hubiéramos ahorcado primero, o hubiéramos ahorcado primero al Nabal, pero ella no. Ella, de plano que se le ocurrían tantas cosas que le sacaba risa al Señor, y el Señor dijo, no, hasta aquí llegaste.
hoy te voy a hacer justicia, y mató a Nabal. Ella no se puso a interceder para que lo mataran, ella se echó la culpa de todo lo que el hombre hacía, y ella salió al encuentro con David, pero lo que produjo que David se quedara con la boca abierta y empezara a desearla, y le gustó la mujer, fue la inteligencia militar que tenía ella, porque le salió al encuentro cuando David según David, por ese atajo ni siquiera se podía pasar, y ella le sale al encuentro por un lugar en donde nadie pensaba ni siquiera que había camino ahí. Tal vez ahí ni siquiera, solo se miraba como que ahí ya no hay camino, se acabó la carretera. No, ahí sale Abigail y le sale al encuentro con asnos, con un montón de ofrendas, con uvas, con pasas, y encima ella se baja del asno, se postra y le empieza a decir que no le tome en cuenta todo lo que su marido ha dicho de él, porque le dice: tal como es su nombre, así es él. Ahí le dijo todo, pero de una manera tan elegante, que no se quejó de él, y sí se quejó a la vez. Ella también tuvo atajos para hablarle a David, y David dijo: qué mujer tan impresionante, se quedó con la boca abierta de esta mujer, que detuvo todo y le dijo: mujer, me has asombrado con tu inteligencia. Y ella todavía amarró el negocio cuando le dijo: y te acuerdas de mí, no te vayas a olvidar de mí. Esa mujer era bien inteligente. ¿Dónde encontró la inteligencia si vivía con alguien que era estúpido, dice la Biblia? Entonces, no necesariamente, si el esposo es así, la mujer tiene que ser así. Ella encontró la inteligencia en sus momentos de oración, cuando ella hablaba con el Padre, y se regocijaban los dos, porque tal vez ella ni sabía pedirle de lo frustrada tal vez que vivía ella. Ay, hoy sí no sé cómo pedirte, y entonces se reían y le daba una solución. Eso hizo que David dijera: yo quiero con ella. Y cuando el Señor operó y mató a Nabal, mandó David a traer a su segunda esposa, que es Abigail. Entonces, ¿qué característica tiene que encontrar también en ti, David, y en mí? Ser una Abigail. Amar la oración, no porque nos va a solucionar únicamente por interés, no, amar la oración porque me deleito en hablar con mi Padre. Eso significa mantener una relación de paternidad. Tal vez tienes un esposo que no te cubre, que no es padre, que ni siquiera te protege, que no te sientes para nada protegida con tu esposo. No importa. Tienes aquel que se regocija en cuidarte, en protegerte, y te va a enviar a alguien que sí te va a proteger y se va a encargar del Nabal. Abigail también representa a los vencedores de la iglesia Filadelfia. Vamos a Apocalipsis 3, del 7 al 13. Rapidísimo. La iglesia Filadelfia, quienes guardan la palabra y provocan la aceptación de Dios. Veamos estos de la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado las palabras de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esta hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Amén. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré su nombre sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Aquí hay un montón de revelación. Por si tú puedes ver, la ciudad engalanada va a bajar del cielo. Va a bajar del cielo ese día tan glorioso. Pero la iglesia de Filadelfia tiene algo específico, y es que venciere, porque lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Jerusalén. Es algo tan lindo que va a suceder en aquellos que encontremos tener características de Abigail. La oración te va a llevar a que seas columna en el templo de Dios. Todas aquellas personas, hijos e hijas de Dios, que amamos interceder, vamos a llegar a ser columnas del templo aquí en la tierra y columnas del templo en los cielos. Es la segunda característica que el amado busca, alguien que ame la oración, alguien que ame la doctrina, que ame las escrituras, porque ella que guarda la palabra provocará que el Señor la acepte y que se acuerde de ella. Así que Abigail, tenemos que tener características de Abigail. La tercera esposa que tuvo David se llamaba Maaca. Maaca significa opresión y es figura de sufrimiento, de persecución, de prueba. La iglesia vive la palabra de Cristo. La iglesia tiene aflicción en el mundo, pero no tiene que tener temor, porque el mundo ya fue vencido por el Señor. Lo que tú y yo estamos padeciendo, las tentaciones que tú y yo estamos teniendo hoy, en este día, el presente, ya fueron escritas en una agenda profética, que ya fue vencido todo lo que tú y yo nos cuesta dejar. Eso ya fue vencido, ya fue conquistado por el Señor. Los sufrimientos de Cristo hasta antes de la cruz los sufrirá la iglesia. Maaca representa a la iglesia de Esmirna, quien es llevada a la cárcel por 10 días. Apocalipsis 2, 8 al 11. Si la tenemos ahí. 8 al 11. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. No temas de lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén, amén. Aquí estamos viendo cómo Maaca es figura de la iglesia que está siendo oprimida, que está siendo perseguida, que está recibiendo tribulación, sufrimiento, pero a pesar de todo esto, aunque ella ha sido llevada a la cárcel por 10 días, esta iglesia ya venció, fue vencedora al nivel de la iglesia de Esmirna. Entonces la iglesia que ama la palabra, la iglesia que tiene la palabra, la iglesia que guarda en medio de su humanidad, en medio de sus debilidades, en medio de sus tentaciones, una iglesia que se está esforzando por guardar la palabra, esa será una Maaca, que aunque esté oprimida porque las deudas, porque la situación económica, porque va a ponerse peor todavía, pero todos aquellos que seamos como Maaca, vamos a vencer, aunque nos metan a la cárcel 10 días, como dice Apocalipsis 2:8, vamos a vencer, porque Maaca significa que aunque tenga aflicción, ella ya sabe que el Señor ya venció al mundo. Entonces va a voltear a ver el Señor a una Maaca, alguien que tenga Maaca dentro de él. No se oye un nombre muy femenino que digamos, ni muy bonito para nosotros, pero fue una de las esposas de David, fue la tercera esposa de David. ¿Por qué le llamó la atención Maaca? El sufrimiento de ella y la actitud que ella tomó ante el sufrimiento. ¿Qué actitud estás teniendo ante tus deudas, ante tus tribulaciones, tus angustias, en medio de la opresión espiritual? Porque en este momento hay más batalla angelical que en otros años, que en otras ocasiones, porque hay más presencia, va a haber más, está más cerca la venida del Señor, y Él está apuntando y está volteando a ver a quienes tengamos estas características. Para repasar, vamos a ver, porque por el momento vamos a dejar en estas tres esposas del rey David. Vamos a continuar nuevamente el próximo domingo con las otras esposas que nos va a tocar ver, pero quiero como retomar y amarrar el paquete diciéndote que con estas tres características, estas tres esposas del rey David que vimos, Ahinoam,
que era el deleite. Una persona que se deleita en Dios, que hoy el Señor ponga ese deleite en ti y en mí, pero el deleite no es solo una emoción, no, es un deleite. Si tú alguna vez te has deleitado en algo, aprende a deleitarte en Jehová. Hay una promesa para todos aquellos que no sabemos deleitar, dice: ven y deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te aprendes a deleitar en Jehová, deleitarte es, hasta cerrar los ojos y saber que eso te está gustando. Si te deleitas en un flan de chocolate, en un helado, en un pastel, en una comida, ¿cómo no nos vamos a deleitar en algo que es eterno? Si tú y yo no sabemos deleitar en algo que es momentáneo, aprendamos a deleitarnos en el amado. Aprendamos a enamorarnos cada día más de Él. ¿Cómo lo voy a conocer? En la palabra. Si yo no voy a la palabra a leer las cartas de amor que Él dejó para mí, ¿cómo me voy a deleitar? A la mujer le entra mucho, todo por el oído. Si la mujer escucha todos los días a alguien que le está diciendo: qué linda, eres muy sensual, eres muy sexy, me gusta tu boca, me gustan tus ojos, me gusta esto, la mujer se enamora. Aunque el otro sea un monstruo, pero supo deleitarte, supo hablarte al oído. Ahora, tomándolo como la mujer, la novia, si la novia oye todo el tiempo, oye lo hermosa que es, lo preciosa que es, oye que ella tiene ojos como de paloma, oye que detrás de su velo él también la llega a espiar y ve que sus ojos son como de paloma, ve que su cuello es como una torre de marfil. Si ella oye todo el tiempo lo que la Biblia grita, esa novia, incluyendo hombres y mujeres, va a estar enamoradísima del Señor y se va a deleitar. Cuando oigan que hablan de Él va a decir: Él es mi amado, Él es señalado entre 10,000. ¿Y quién es tu amado? Mi amado es blanco y rubio, y lo va a empezar a describir, porque ella está como con un deleite por Él. Y ese deleite solo se encuentra aquí en la palabra. Se encuentra sabiendo orar como Abigail. Abigail combinó conocer palabra, pero orando. Entonces el Padre se va a regocijar y nos va a enseñar atajos para que paremos juicios que ya fueron dichos para tu casa y la mía. Pero si hay una Abigail, esos juicios se detienen. Si hay una Abigail, fíjate que Abigail fue a dar diezmos y fue a dar ofrendas. ¿Eso qué significa? Que su esposo no ofrendaba ni diezmaba, aunque era pastor. Ella diría: él no ofrenda ni diezma, y era millonario. Entonces ella agarró todo, lo montó en un asno y se fue y ofrendó. Entonces paró un juicio. Una mujer muy inteligente. Necesitamos tener la inteligencia de Abigail, la sagacidad, la ligereza, los alcances espirituales de Abigail, pero el deleite de Ahinoam. Ahinoam se deleitaba en el Señor. Y también necesitamos de Maaca, saber tener la opresión espiritual que hay, saber tener sufrimiento, saber tener persecución y prueba, pero saber tener la actitud que aunque me metan 10 días en una cárcel y es espiritual, yo voy a tener la actitud de vencer en medio de cualquier situación, sabiendo que la Biblia dice que tengo que tener pruebas, porque dice la Biblia que a través de muchas, ¿qué? Pruebas y tribulaciones entraremos al reino. No dice a través de cantos y de lechos de rosas y de perfumes, no, dice a través, el camino para entrar es tribulaciones, angustias, pruebas. Si vas por ahí, vas bien, porque significa que vas llegando al camino estrecho, donde casi nadie entra, solo entran los que van en el Espíritu. Si es muy estrecho, no entran en grupo, no entran incluso en familia, vámonos todos, no, entra uno por uno y entran en el Espíritu. Así que con estas 3 mujeres nos quedamos hoy pidiéndole al Padre que el próximo domingo nos enseñe, si Él no ha venido todavía por nosotros, nos enseñe de las siguientes mujeres, de las siguientes esposas de David. Yo te bendigo y te agradezco por haber estado con nosotros en tu altar de Elías, que viene a unir con el espíritu de Elías las familias, viene a unir y a reconciliar, y de eso se trata. Y no te olvides, si tú hoy estás caído, si hoy ya no tienes el primer amor como lo tenías antes, hoy es un momento para poder regresar a tu primer amor y poder decirle: Señor, he perdido el deleite, ya no me hace nada
no siento deleite, no, en mi lengua espiritual, no siento ya deleite de ir a la iglesia, no me dan deseo, no siento la sal, no siento el deseo de ir, de congregarme, de hablar con los hermanos. Me llama la atención más el mundo. Hoy necesitas regresar urgentemente a los caminos, y no solo regresar, volver a tu primer amor. El deleite lo da el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a orar. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Y hoy te pedimos, por favor, que coloques más deleite. Si algunos de los que estamos acá de la ciudad de David ya tenemos deleite en ti, coloca más deleite, Señor. Sabemos que tú vas a voltear a ver y te va a dar ganas de casarte con la que se deleita en ti. La iglesia que sabe deleitarse en ti es una iglesia que te atrae, es una iglesia que te seduce. Señor, yo quiero hoy, yo anhelo tener más deleite en ti, más sabor en ti. Señor, haz que mi paladar pueda deleitarse en tu palabra, deleitarse en ti, Señor, comerte a mordidas, Padre, tener besos, caricias. Oh, si Él me besara con los besos de su boca. Señor, bésanos hoy. Renueva el pacto de amor con nosotros y vuelve y restituye a los que están lejos de su primer amor, vuélvelos a tu primer amor. Que hoy, Señor, estas palabras salgan detrás de estas cámaras como tus brazos y que alcancen a aquellos que están muy lejos, y por muy lejos que estén, aún debajo de las piedras, no se podrán esconder de ti, Señor. Pon deleite en tu iglesia, quita el aburrimiento, quita la rutina, quita la religiosidad, el fariseísmo, Señor. Eso mata el deleite en las iglesias. Hay iglesias que ya no se saben deleitar en ti, Señor. Hay iglesias que necesitan de aparatos nuevos para saber deleitarse, o necesitan invitar a alguien que cante bonito para saber deleitarse. Ayúdanos a deleitarnos como tú te deleitabas antes, Señor, montándote en una barca y yendo, Señor, con tus discípulos y bogando mar adentro. Ayúdanos y enséñanos, porque como humanos nos hace falta deleitarnos en ti. Y como Abigail, yo te suplico que pongas en nosotros, Señor, el conocer atajos en la oración, el conocer, Señor, estrategias de guerra. Danos inteligencia militar como tus guerreros, como tus intercesores, y regocíjate con nosotros, ríete con nosotros y con nuestras ocurrencias, Señor. Igual, Señor, Maaca, que sepamos, en medio de la opresión espiritual que hay, en medio del sufrimiento y de la persecución que hay ya para tus siervos, ayúdanos a tener la mejor actitud y salir vencedores. Gracias, amado Dios. Hoy cierro este capítulo, Señor, del altar de Elías. Y si tú no has venido el próximo domingo, Señor, tenemos una cita contigo acá. Que el Señor te bendiga y te guarde, y esperamos verte el próximo domingo. Y no te pierdas la programación de toda la semana, la cual ya está bendecida por el Padre, la programación desde el lunes al próximo domingo acá en Dimensión 7. Que Dios te bendiga. Te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos.